Bien, en este 5, voy a anotar, en este 5 los datos que me da, me dice, dibujar la línea de carga piezométrica, o sea, vamos a tener que dibujar, o sea, eso quiere decir graficar la línea de carga piezométrica, eh, piezo LCP, y la línea de carga hidrodinámica, línea de carga hidrodinámica, entre los puntos A y B, entre A y B. Me dice, la velocidad de circulación en el agua es de 2,5 metros sobre segundo. Dice, la presión manométrica en el punto A es de 15.000 pascales. 15.000 pascales. Me dice, el diámetro de la cañería es de 1,6. Voy a poner diámetro. Diámetro es de, sí, perdón, 160 milímetros que pasado metros, acuérdense que cuando pasan, perdón, sí, cuando pasan de milímetros a metro lo tienen que dividir por 1000. Entonces yo divido 160 milímetros por 1000, que es la conversión, me va a dar 0,16 metros. Si lo quieren pasar, por ejemplo, a centímetros, yo voy a dividir 160 milímetros dividido 10. Les dejo ya también para que se guarden. En todo caso, me quedaría 16 centímetros en el caso de que yo, no sé si ustedes se sienten más cómodos, cómodas con milímetros, metros. Yo por lo general siempre uso metros porque por ahí con el tema de los pascales y todos, como en unidades que desconozco bien cómo se componen, prefiero, digamos, como atarme a la norma de que todo se hace en metros y no hay errores en ese sentido. Ah, y por último me dice que en este caso, el J, que es la pérdida de carga unitaria, es igual a 0,5 metros sobre metros. J. Bien, acá, ahora voy a borrar. En este caso me dice dibujar la línea de carga piezométrica y la línea de carga hidrodinámica. En este caso voy a dibujar con rojo, o sea, siempre está bueno a veces que le pongan a su gráfico, no sé, rojo, verde o azul. En este caso voy a dibujar la línea de carga hidrodinámica en rojo y voy a dibujar en naranja la línea de carga piezométrica. Y por último, una línea imaginaria donde vendría a ser como el punto de partida. Entonces, yo voy a tener, fíjense que en el apunte siempre es como o sea, ustedes hagan la recta. Pero en este caso vendría a ser como algo así. ¿Qué pasa? Como en este punto, o sea, nosotros no estamos trabajando con fluidos ideales, estamos trabajando con fluidos reales. ¿Cómo me doy cuenta yo de que es un fluido real cuando me da la pérdida de carga hidráulica? En este caso, la línea, ponele que arrancaría así y después a medida que va avanzando se va como ensanchando. Esta misma línea, como en este caso yo tengo un caño que es horizontal, este es el caño, ¿no? Como el caño es horizontal, o sea, no tiene ninguna pendiente, lo único que tengo es, o sea, las líneas tanto de carga hidrodinámica como la línea de carga piezométrica van a ser paralelas. En este caso van a ser paralelas. Yo había dicho que la línea de carga piezométrica iba a ser naranja. Entonces, esta es la misma línea que, ¿tú qué? Es exactamente igual, o sea, piénsenlo, paren, voy a dibujar, ajá, tenía una recta y nunca lo usé. O sea, vendría a ser una recta y la roja vendría a ser una recta exactamente igual, o sea, es como paralela a esa. eh, no, así. Y en este caso ustedes tienen que poner todo lo que corresponde. Por ejemplo, en este caso, en esta parte de acá arriba, lo que hace variar
con respecto a este punto y a esta altura la línea de carga hidrodinámica vendría a ser el AH. Mientras que lo que corresponde a este otro sector entre la línea de carga hidrodinámica y la línea de carga piezométrica vendría a ser la gravedad por la altura. No, perdón, la velocidad, la velocidad, por ejemplo, en este punto, no sé, punto 2, punto 1. Acá va a ser velocidad 1 al cuadrado dividido 2 por gravedad. Y en este punto sería velocidad 2 dividido 2 por gravedad. Y este último punto de abajo que corresponde entre la línea piezométrica y el caño vendría a ser la presión. Entonces, presión 1 va a ser igual, perdón, presión 1 dividido densidad por gravedad. Y en este caso, presión 2, densidad por gravedad. ¿Se entiende ahí más o menos lo que pasó? La diferencia, y que es cuando cambia mucho, es cuando hay un cambio de tanto de alturas como ¿cómo se dice? Em, de diámetros. No me salía la palabra, te juro. En ese caso se graficaría así. Pero, por ejemplo, no sé, vale, voy a buscar a ver otro ejemplo que antes había visto. Eh, Tuki, iluminación, fluidos. Por ejemplo, tengo este apunte que un poco resuelve bastante lo que es, en este caso, por ejemplo, a ver si acá aparece. Eh, Ven, en este caso, lo que hace variar entre el fluido ideal y el fluido viscoso, o sea, el fluido no ideal, es la línea de carga o de pérdida hidrodinámica. ¿Se entiende ahí más o menos? O sea, fíjense la diferencia en este caso, la línea de carga hidrodinámica es perpendicular a la que de abajo, pero cambia en este caso de velocidades porque la sección en este caso es mayor que esta, entonces la velocidad va a ser menor. O sea, usted traten de razonar siempre que tienen de los dos lados prácticamente la misma, como las mismas variables. En este caso, por ejemplo, yo tengo que esta sección es mucho menor a esta otra sección, ¿no? Entonces, donde me varíe la sección, me va a variar tanto la velocidad como la presión. Cuando hay menor sección, va a haber, fíjense, la altura esta, va a haber mayor presión y mayor velocidad en este caso. Pero cuando varía a una sección un poco mayor, la presión es menor y la velocidad es menor. Por eso, digamos, siempre aparece como en diagonal. Fíjense que independientemente de la altura que tengan cada punto, en estas definiciones de lo que es la línea de carga hidrodinámica y la línea piezométrica es lo mismo. O sea, ambas dos son como una diagonal así. Solo varían si varía el diámetro y si es un fluido real, digo, si es un fluido ideal o un fluido real. Un fluido real a veces también se llama fluido viscoso. ¿Por qué? Porque tiene esta característica de que a medida que se va, a medida que se va, ¿cómo se dice? Voy a borrar acá. El caño, o sea, vos tenés el agua, por ejemplo, yo tengo el agua así, ¿no? Eh, Por ejemplo, yo tengo un caño así. En este caño va a pasar agua, mucha agua. ¿Qué pasa? La velocidad dentro del agua de este caño, a medida que se acerque más a los bordes, va a disminuir. Entonces se empieza a hacer como una pancita. O sea, ustedes imagínense que estas son como velocidades diferentes. Yo calculo en cualquiera de estos puntos, la velocidad va a ser diferente. Por eso el tubo de Pitot está situado literalmente en el medio, o sea, se calcula la velocidad del medio.
Pero a medida que se van acercando a las paredes del líquido, empieza a haber como una fricción entre el caño y el agua, el fluido. Empieza a haber una fricción y esa fricción hace que se detenga o sea, que la velocidad sea prácticamente cero. Entonces, los fluidos reales contemplan esa pérdida de carga, o sea, se le llama pérdida de carga hidrodinámica. O sea, es la cantidad de velocidad que pierde, o sea, va disminuyendo esa velocidad a medida que se acerca el caño. Entonces, se calcula como que en un fluido real, esa pérdida de carga, que en este caso es el AH, pues esta pérdida de carga que va a influir tanto en lo que es la velocidad como en lo que es en la presión. ¿Se entiende ahí? ¿Entendió más o menos? Porque esto es medio un mate. Está medio Eso con... último. O sea, no entiendo por qué la presión es menor cuando el diámetro es mayor. Eso no lo entiendo. La presión es menor cuando o sea, en ese sentido está bueno también verlo a partir de los ejercicios. Más que nada, fíjate en los ejercicios y después, digamos, después comparar entre uno y otro cuál tiene mayor presión y menor presión. En este caso, si bien un poco esto no es palabra santa, porque es básicamente lo de un, eh, en este caso de estudio Galois, después yo diría como que hacete como una comparación entre un ejercicio y otro. Eh, si quieren, ahora hacemos uno. Ahora hacemos uno de esos y vemos cuál es la presión de un lado, cuál es la presión del otro, cuál es la velocidad acá y la velocidad allá, como para ir adentrándonos en un poco en lo que es la teoría y que no quepan dudas. Pero bueno, si quieren terminamos un poco este ejercicio. Y era este, no. Este, ah, no, este era. Bien, estábamos nosotros acá. Entonces, así es como nos quedaría el, el gráfico de lo que es el A, en este caso. O sea, fíjense que no hubo o sea, no hubo un cambio brusco y no hubo un quiebre justamente porque no hay cambio de dimensión. Y por último te pregunta cuál es el caudal en litros que circula por la cañería. En este, si bien, o sea, en el A es medio raro porque me dan todos los datos de circulación del agua, la presión manométrica, el diámetro de la cañería y todo, no me dice, no me pide que calcule nada, o sea, solo me dice que dibuje. Eh, pero bueno, ustedes lo pueden calcular. Yo a veces no sé si es como contraproducente calcular de más, pero también está bien poder calcularlo. Si quieren, lo podemos hacer. Voy a borrar esto. Para, le voy a sacar una captura así después, lo último los paso. Eh, Bien, y lo voy a borrar. Eh, Voy a proceder a borrar. Lo que vamos a hacer es calcularlo como para poner exactamente todos los términos. Total, la distancia no me va a variar porque la distancia es prácticamente, la altura, perdón, es cero en este caso, pero la expresión fundamental de la hidrostática me decía que H1 más la presión 1 dividido en densidad por gravedad más la velocidad 1 elevado al cuadrado dividido 2 por gravedad me va a dar igual a el segundo punto que va a ser H2 por la presión 2. Si quiere, ahora vamos a calcular todo esto a ver si nos da bien como todo y para ver un poco la diferencia. La densidad por la gravedad más la velocidad en el punto 2 elevado al cuadrado dividido 2 por gravedad. Más, en este caso, AH, que AH lo tenemos que calcular porque no lo tenemos. Bien, la presión en el punto A es 15.000, joya, la tenemos. La velocidad de circulación de la cañería del agua es 2,5, joya.
la tenemos. El diámetro de la cañería es 1,60 mililitros y, perdón, 160 milímetros y la pérdida de carga unitaria es de 0,05. Para calcular la AH, me parece, yo acá no lo tengo anotado, pero me parece que era eh, J por longitud. AH, puede ser que era así, J por longitud, ¿no? Corríjanme si está mal. Sí, pues bien. Entonces, AH va a ser igual a, en este caso, 0,05 metros sobre metros por la longitud, que en este caso son 10 metros. Entonces, 10 más 0,05 me da 0,5. Bueno, H, no sé si todos estos datos te lo dan como para que vos los pongas al lado del gráfico, eh, pero después fíjense en las resoluciones a ver si les figura como algo diferente. En este caso, lo que podemos, pasa que yo no sé, porque la velocidad en el segundo punto es exactamente la misma que en el primero. O sea, lo único que les va a variar, porque no tenemos ninguna incógnita o sea, que sacar. Lo único que después te pide el caudal en litros que circula por la cañería. Pero la presión 1 va a corresponder a la presión 2 porque la altura no varía y la distancia solo... O sea, es una misma sección continua. Sí, para mí no tiene sentido calcularlo. Porque va a dar exactamente igual. Si altura es cero, la presión en el punto uno y en el punto 2 va a ser igual, la velocidad también es la misma porque no cambia la sección, y lo único que diferencia acá en este caso es de que esto es 0,05. Pero sí, solamente es ponerle el gráfico. Yo iba a ver de calcularlo, pero me parece que es lo mismo. Y tampoco da que nos enredemos como en estas cosas. Pero bueno, acá también tienen la expresión de lo que, o sea, ustedes pueden poner abajo del gráfico o en el medio todo esto, eh, como para que sepan que ustedes saben. Pero después me dice, el B, ¿qué caudal en litros sobre segundos circula por la cañería? Entonces, yo me acuerdo que el cálculo del caudal era área por velocidad. La velocidad me la da, y como no cambia la sección, es exactamente la misma. El área de este caño, en este caso, va a ser pi por radio al cuadrado. Yo tenía que el diámetro era 0,16, la mitad de 0,16 es 0,08. Entonces va a ser 0,08 al cuadrado. Entonces el área del caudal va a ser 0,08 elevado al cuadrado por pi. Me dio 0,02. 0,02 metros al cuadrado. Entonces, el caudal, recuerden que acá me lo va a dar en metros cúbicos sobre segundos. Entonces, voy a tener que el área es... Mientras menos espacio me queda entre un coso y otro, me pongo más nerviosa. 0,02 por la velocidad, que en este caso ya me la había dado 2,5. Tuki, 2,5 metros ¿Por sobre segundo. qué? Perdón, Sí, lo de diámetro no entendí. Ah, 160. Está. claro. O sea, es 160 milímetros. Yo siempre todo lo paso a metros. Porque fíjate que el caudal siempre te da en metros cúbicos sobre segundos. Y recuerden que no podemos multiplicar metros por centímetros. O sea, sí o sí tienen que estar como en la misma unidad. Entonces, lo que hice fue pasarlo a metros y lo dividí por dos. Porque acuérdense que siempre es medio raro que te den el radio de una, pero por lo general te suelen dar el diámetro. Entonces siempre va a ser la mitad del diámetro ese. Entonces, teníamos
que el área es 0,02 por 2,5, me da un caudal de 0,050 o 0,5 metros cúbicos sobre segundo. Y ahí no es todo, ¿por qué? Porque me pide que es en litros. Yo sé que un metro cúbico equivalen a 1000 litros. O sea, al igual que un metro cúbico equivale a 1000 kilos. Entonces, yo les dejo acá esta relación que es un metro cúbico equivale, pues me salió mal. Tuki. Un metro cúbico equivale a 1000 litros. Tuki. Y un metro cúbico también equivale a 1000 kilos. Esta la dijo por si, no sé, después le dicen calculen en kilos. A veces puede pasar. Pero bueno, si en este caso un metro cúbico corresponde a 1000 litros, ¿cuánto va a equivaler 0,05 metros cúbicos? O sea, porque fíjense que me dice litros sobre segundos, o sea, joya. Si me hubiera dicho litros sobre minutos, ahí sí teníamos que hacer otra división. Pero en este caso solo me pide que pase de metros cúbicos a litros. Entonces yo tengo 0,05, lo voy a poner acá abajo. 0,05 equivale a 1000 litros. No, voy a hacerlo acá abajo. 1 metro cúbico sobre segundos va a equivaler a 1000 litros sobre segundos. Me quedaron como 666. Pero no importa, ustedes imaginen que eso es un cero. 0,05, joya, bueno, en 10 minutos termina de vuelta. 0,05 eh, no, sí, sería por 1000 dividido 1. Por 1000 dividido 1, me queda 50 litros sobre segundos. O sea, el caudal expresado en litros me queda 50 litros sobre segundo. ¿Se entendió ahí un poco lo que hicimos? Un tantito Sí. enredado, no lo voy a negar.